Una vez más vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a retomar, ¿verdad? Después de una ausencia, vamos a retomar la clase que quedó pendiente, la clase anterior, y es la segunda parte de Pablo y Bernabé. ¿Okay? Entonces esta es la segunda parte de los estudios que estamos analizando del libro de Gálatas. ¿Okay? Como miramos nosotros, el libro de Gálatas, ¿verdad? Es un libro que se ha usado, ¿verdad?, para mostrar la anulación de la Torá y para enseñar, ¿verdad?, el reemplazo de Israel por la iglesia. Y hoy vamos nosotros a mirar lo importante de este personaje que la otra vez estuvimos analizando. Y esto no es algo, ¿verdad?, que es nuevo, sino que siempre ha existido. Si ustedes se fijan y miran, que siempre cada profeta o cada hombre, cada rey, cada sacerdote, siempre tiene un aliado, siempre tiene un ayudante, tiene otro secundario. Lo miramos con Moisés, ¿verdad?, y Samuel. También lo miramos, ¿verdad?, con el profeta Jeremías. También lo miramos, ¿verdad?, con el profeta Isaías, o Elías. Entonces, todos estos hombres siempre han tenido una ayuda secundaria que está casi a nivel de ellos, o será el reemplazo, ¿verdad?, de ellos en un tiempo, ¿verdad?, que el Eterno lo decida. Entonces Pablo, se puede decir que Bernabé fue su mano derecha, fue uno que estaba al nivel del entendimiento. Y ya miramos nosotros que lo podemos nosotros mirar, ¿verdad?, en Hechos 4:36, ¿verdad?, que ya citamos ahí esa cita, ¿verdad?, donde aparece por primera vez ahí Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces él es un descendiente de Aarón, y no es nada raro de que la tribu de Aarón o la tribu de Leví sea incluida en la redención. Es algo muy normal, porque recordemos bien que la tribu de Leví fue elegida para ser, ¿verdad?, sacerdotal. Entonces hoy tenemos la continuidad de este personaje y cómo él vino desarrollándose en este ministerio que el Eterno le encomendó a Ras Shaul. La tarea de Ras Shaul no es nada fácil, o no fue nada fácil. Es muy complicada, ¿verdad? Él tuvo muchos enfrentamientos, no solamente con los de su casa, sino también con judíos helenistas, con gentiles, con reyes, con falsos hermanos. Entonces, debido a la presencia judía en el Imperio Romano, miramos que un escritor, Josefo, ¿verdad?, nos dijo lo siguiente: desde mucho tiempo las masas de gentiles han mostrado interés en adoptar las costumbres de nuestra religión, y no hay una sola ciudad, si griega o bárbara, ni una sola nación en la cual nuestras costumbres de
nuestras costumbres de abstenerse de trabajar el séptimo día no haya sido establecida. Fíjense nada más bien lo que este comentarista, ¿verdad?, que trabajaba, era judío y fue escritor y servía al Imperio Romano, pero él escribió muchas cosas de la historia de Israel durante el primer siglo. Y para que vean el impacto que tenía no se puede decir religión judía, porque no es una religión judía. Es un estilo de vida que el Eterno le mostró en el monte Sinaí y que ellos adoptaron con todo su corazón a participar de ese estilo de vida, y fue un pueblo separado. De allí viene la identidad de Neshama, Am Gedulá y Goy Kadosh. ¿Okay? No es una religión, porque las religiones son formadas por hombres, ¿verdad? Israel fue elegido por Dios, y como fue elegido por el Eterno le dio una constitución llamada Torah. Y la Torah son las instrucciones del estilo de vida que debe de vivir un Yehudí, un hebreo. Entonces, el impacto de este estilo de vida se regó por todo el imperio de Roma, a tal grado que se estableció en el siglo I la norma de descansar el día de Shabbat, aunque no fueras judío. Para que miren el impacto que hizo este estilo de vida aún en los griegos y bárbaros y romanos, a tal grado que el mismo emperador decretó que el día Shabbat fuera descanso nacional para el imperio. ¿Okay? Aunque eso, ¿verdad?, no lo guardaban como lo guardaba el judío, pero la idea era de que dejaran de cesar de trabajar y descansar un día. Entonces, el día domingo era el primer día de labor. ¿Okay? Entonces, para que miren bien que esta doctrina de reemplazo, esta ideología de antisemitismo, de interpretar mal a Pablo, causó que el domingo se volviera día de descanso para los cristianos. Y el Shabbat vino a ser para los cristianos un día laboral común y corriente como cualquier día. Sí. Para que miren. Es como se ha conocido hasta el día de hoy. Ahora que las raíces hebreas han llegado a la vida de muchos cristianos y comienzan a tratar de descansar en Shabbat, entonces el ataque antisemitista se hace saber, se hace presente, ¿verdad? Que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Que ahora el día domingo es el día del Señor. Entonces todo eso es una vil mentira, ¿verdad? Porque ni el Mesías, ni Hashem, ni Pablo, ni el apóstol estableció el día domingo como día del Señor. ¿Ok? Como día de descanso. El Shabbat es un signo de pacto entre Dios y el pueblo de Israel de no hacer una labor alguna y de trabajar en ello. Entonces, a tal grado, ¿verdad?, que el séptimo día fue establecido, así como el Eterno estableció su ley. Entonces, esto lo dice este escritor. Entonces, ¿qué significa? Que alrededor de las sinagogas y las comunidades judías en todas las ciudades greco-romanas, grandes multitudes de gentiles tenían algún tipo de relación con el judaísmo. Entonces, este día de Shabbat abrió la puerta para que los gentiles y las naciones de aquel tiempo se dieran cuenta que Israel adoraba a un solo Dios. Y eso causaba un desprecio, una admiración, una inquietud, dependiendo cómo lo tomaras. Porque ellos, ¿verdad?, comenzaron a decir cómo es posible que nosotros tenemos
para cada cosa un Dios, y ellos que tienen un solo Dios les suple todas sus necesidades. Y no solamente eso, los grandes testimonios de grandes guerras que fueron librados Israel por sus enemigos, que eran 100 veces más grandes que ellos, y siempre fueron victoriosos, en el sentido de que no eran ellos, ni su ejército, ni sus espadas, ni sus caballos, ni sus carros, sino era el poder de Hashem que lo libraba. Entonces muchos factores, ¿verdad?, inquietaban a estas personas, ¿verdad?, asomarse al judaísmo del primer siglo. Sin duda, en los tiempos de Pablo, había una gran multitud de gentes gentiles que asistían a las sinagogas. Muchos de ellos hicieron de esa relación un proceso hacia la conversión y lo concluyeron. Entonces, otros, la mayoría, aun sin hacer la conversión de buena gana, continuaban relacionados con las comunidades judías, asistían a las sinagogas y se juntaban al menos al monoteísmo judío. Entonces, muchos de ellos hicieron su conversión por la vía tradicional de las 18 reglas de Shammai. Otros no se convertían, pero seguían asistiendo y eran considerados como temerosos de las naciones, que solamente se les exigía las 7 leyes de Noah. Entonces, en una comunidad o en una sinagoga judía tradicional, farisea, encontrabas tú muchos grupos de judíos, pero también encontrabas a los gentiles que ahora eran conversos, que estaban circuncidados y que guardaban la ley de Moisés, hicieron su conversión. Y habían los otros temerosos entre las naciones que no se habían convertido, que no habían sido sobre Milá, que no estaban comprometidos a observar la ley judía, pero que se comprometían a apartarse de la idolatría, del asesinato, del robo, de la inmoralidad, de la blasfemia, del nombre sagrado, ¿verdad?, de las 7 leyes noédicas, y eran aceptados. Entonces, para que miren cómo y qué importancia era esto, vamos a dar un vistazo al libro de Hechos y vamos a mirar una línea de textos donde nos muestra a nosotros la fuerza, ¿verdad?, de la sinagoga, la importancia de la sinagoga y el respeto de la sinagoga, y cómo fue en las sinagogas donde se predicaba. Pablo nunca predicó en la calle, como lo hacen ignorantemente muchas personas que se paran en las avenidas a gritar en las esquinas. Esa no era la predicación de Pablo. La predicación del Eterno es educada, es sazonada, es preparada, tiene un objetivo. Con esto no digo que está mal, pero no era el caso de ellos. Ellos no hablaban al aire, hablaban a la conciencia. Entonces, cuando miramos a Pablo en Atenas, que era un tema apartado, ¿verdad?, donde era un lugar donde venían muchos filósofos y expresaban públicamente su pensamiento. Pablo aprovechó ese evento para presentarles al Dios no conocido, pero no era su estilo de ir a un pueblo gentil y pararse en la plaza y comenzar a hablar del Dios de Israel, porque no sabían quién era el Dios de Israel. ¿Dónde lo iban a escuchar más? ¿En la calle, donde la gente no conocía al Dios de Israel, o en una sinagoga donde había temerosos de Dios y ya habían conocido al Dios de Israel? ¿Dónde iba a tener más audiencia? Díganme ustedes. ¿Dónde? En las sinagogas. Entonces vamos nosotros rápidamente a mirar en el capítulo 13 de Hechos, versos 4 y 5, encontramos, ¿verdad?, esta evidencia, ¿verdad?, muy interesante.
Entonces, su punto de partida de éxito y de proclamar y de cumplir el mandato divino del Eterno, que le dijo que fue escogido para ser un emisario, para ser un shaliach, para ser un apóstol de los gentiles, ¿verdad? Su punto y su fuerte siempre fue la sinagoga, ¿ok? Porque en ese tiempo no existían las iglesias, sino existían las sinagogas como centro de reunión, ¿verdad? De prácticas religiosas y de cumplimientos de ciertos mandamientos que los judíos, ¿verdad?, cumplen en esos lugares. Entonces, vamos a mirar nosotros el capítulo 13 y verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra del Eterno en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Dónde? ¿Dónde predicaban? ¿Dónde predicaban? ¿En la calle? ¿En las plazas? ¿Dónde? ¿En los callejones? No, ¿dónde? Predicaban en las sinagogas. ¿Ok? También se agarran de que el Mashiach andaba predicando a todas horas. Pues no andaba predicando a todas horas. Si ustedes se fijan, todas las predicaciones resaltaban mucho en el día de Shabbat. ¿Ok? Y como era costumbre, ¿verdad? También en las sinagogas están activas los 7 días de la semana. ¿Ok? En una sinagoga, hoy día y también en aquellos días, siempre se abre diariamente para hacer ¿qué? Para hacer las oraciones. ¿Ok? Y siempre que la persona tenía tiempo de ir a hacer la oración de la mañana, ¿verdad? Que es desde las 6 de la mañana hasta más tardar a las 9 de la mañana, ¿verdad? La hora de minja desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, y la hora de abrir, que es ya a la caída del sol, al anochecer. Entonces, el Mesías siempre se movía en esos lapsos porque había personas, ¿ok? Entonces, debido también a la multitud que lo seguía, aprovechaba para predicarles la palabra. Pero no era, ¿verdad?, la intención o no era el estilo de ninguno de los profetas. Las personas cristianas piensan que los profetas no tenían casa, eran pobres, se les miraban en las montañas. No, eran personas de preparación, eran personas muchos de ellos venían de familias sacerdotales. Y ustedes deben de saber y deben de entender que la tribu de Leví era la más acomodada de todas las tribus. ¿Por qué? Porque el Eterno le dio como herencia el diezmo de toda la nación. Esto incluía no solamente, ¿verdad?, monetariamente sustento, sino incluía las mejores telas que se producían, el mejor calzado que se producía, la mejor carne que había, los mejores granos, los frutos de los árboles y de las frutas eran para ellos. Lo mejor de lo mejor era para los levitas. Así que no había un levita pobre o desamparado. Ellos no tenían que trabajar por una casa, no tenían que buscar trabajo, ellos no tenían que preocuparse por la renta. No, era una ley en Israel que todas las tribus abrigaran y ampararan y sustentaran a las descendencias de los levitas. Así que Bernabé, ¿qué era? Y era un hombre, parece que era rico, porque cuando se dio cuenta de la revelación del Mashiach y todo lo que esto implicaba, en su pensamiento pensaba que venía la era mesiánica a establecer su reino y ya no había necesidad de tener materia. Como hombres, o sea, pensaron de esa manera. Ellos nunca pensaron que la venida de la segunda venida del Mesías se iba a tardar más de 2000 años. Si el Mesías les haya dicho, de aquí a 2000 años nos veremos, entonces ninguno de ellos haya vendido nada.
O sea, hay que ser racionales, que ellos actuaron por la emoción y el amor de la redención. Pero no es una ley, no era algo que el Mesías estableció. Ya todos vendan todo, ya no necesitan nada, yo les voy a sustentar. No, eso no es la idea. Entonces, primer evidencia que miramos aquí, ¿dónde predicaban? ¿En dónde? En la sinagoga. El verso 14 de ese mismo capítulo nos dice lo siguiente. Del 13 y el 14 dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de Shabbat y se sentaron. ¿Ok? Después vamos a venir allí para que ustedes miren la presencia de las sinagogas y dónde Pablo comenzó a predicar. Pablo no predicó en las calles, no predicó en el templo, ¿verdad? Porque en el templo no había gentiles. Pablo fue a donde estaban los gentiles. ¿Dónde estaban los gentiles? En la sinagoga de la diáspora, señores. ¿Y dónde entraba? ¿En cualquier día? No, en el día de Shabbat, porque en el día de Shabbat era donde estaba más lleno, donde toda la gente tenía tiempo de escucharlo. En las oraciones no había tiempo de hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque la gente terminaba su oración y se salía rápido para ir a hacer sus labores. ¿Ok? No es igual un día laboral a un día de Shabbat. En la Biblia nunca es así. Siempre que se llama de Shabbat se habla de 24 horas de oportunidades para escuchar y bendecir de grandes maravillas que el Eterno hace en el día de Shabbat. Entonces, la cultura hebrea está por todo el libro de Hechos. Y en ningún punto de vista, ¿verdad? En ninguna cita miramos todo lo que se cree de la anulación de la ley, de la anulación de las costumbres, de la conversión de Pablo a cristiano, de anular la circuncisión, de una iglesia reemplazando a Israel. No miramos nada de eso, ninguna evidencia de eso. Eso fue el resultado de la interpretación helenista romana de las enseñanzas de Pablo, por no entender el pensamiento hebreo. 42 y 44 del versículo del capítulo 13. 42 y 44 de ese mismo capítulo miramos, ¿verdad? Lo siguiente. El 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. ¿Ok? Y es el mismo Pablo que está ahí enseñando. Entonces esperaron una semana. ¿Ok? Se esperaron una semana después de que la primera semana que miraron a Pablo les impactó tanto que la siguiente semana estoy seguro que todos los que oyeron, no de los judíos, sino de los gentiles, de los temerosos, invitaron a sus primos, invitaron a sus parientes a escuchar algo que les iba a convenir. ¿Por qué? Porque ahora este predicador que vino a la sinagoga, trajo un mensaje que ahora Dios, fíjense bien, que ahora Dios anda buscando a los gentiles que no son judíos para ofrecerles su salvación. Ese fue el impacto hacia los gentiles, cosa que no escuchaban de los rabinos. ¿Qué escuchaban de los rabinos los gentiles en el siglo I? De que los gentiles van a tener una oportunidad en el mundo por venir solamente cumpliendo las 7 leyes de Noé. Y hasta allí. O sea, el 1% de atención era para ellos y el 99% era para la comunidad judía. Cuando vino este predicador, era un 80% a la atención a los gentiles y 20% a la atención judía. Y eso provocó una gran
un gran celo y una gran discordia entre los propios judíos en contra de Pablo. Porque la sinagoga se usa para hablar de Moisés, para hablar de la ley de Moisés, para hablar de Israel, para hablar de la halajá. Pablo la usó para hablar de la salvación que Dios tenía a los gentiles. Esto no hay que verlo como un cambio de religión, no hay que verlo como un cambio de ley, no hay que mirarlo como una sustitución, hay que mirarlo como una amplia misericordia que el Eterno extiende sus brazos hacia los gentiles para cobijarlos bajo el liderazgo del movimiento netzarita. Entonces, si ustedes miran también en el capítulo 15 de ese mismo libro y en el verso 36, miramos nosotros que encontramos la siguiente evidencia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Johanan. Estamos en el 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra. ¿Dónde anunciaron la palabra? ¿En cuáles ciudades? En todas las ¿qué? Sinagogas. Volvieron a visitar a todas las sinagogas otra vez, donde se encontraron ¿quién? Los gentiles. Porque su misión de Pablo, ¿cuál era? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo la voz a Ananás conforme a Pablo? Ve, levántate, porque instrumento me es este para que lleve mi nombre a las naciones gentiles. Así que la misión de Pablo, ¿qué era? ¿Por qué lo usan a Pablo como el antijudío, como el anti-Moisés? ¿Por qué le ponen ese estatus cuando no es eso su misión? ¿Ok? Entonces vamos al 16:4. ¿Qué dice el 16:4? Y al pasar por las ciudades les habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y así que las comunidades eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, allí, cuando se habla de iglesia, es un gran problema. Porque cuando se habla de iglesia, el cristianismo piensa que son los grupos de gentiles apartados del judaísmo. Y cuando se habla de sinagoga, se habla de judíos. Entonces, allí mismo la teología separa a las personas. Cuando Pablo no separa, porque los gentiles ¿dónde estaban? En las sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le llama iglesia? Por no saber lo que significa iglesia en hebreo. Recuerden que iglesia es una palabra griega y sinagoga también es una palabra griega. La palabra hebrea para sinagoga es Bet Knesset. ¿Y qué es una Bet Knesset? Bet Knesset es una casa de estudio. ¿Y qué es, verdad, iglesia en hebreo? Es Kaal. ¿Y qué es una Kaal? Es una comunidad. Si tú vas y miras en un diccionario, ¿qué quiere decir iglesia? Iglesia es un grupo de personas que se reúnen. Esto no tiene que ver nada con el edificio que le llaman iglesia hoy día. Entonces, cuando Pablo habla de Kaal, habla de la comunidad dentro de una sinagoga que aceptó al Mesías.
Pero él no separa a esa comunidad, a esa Kaal o a esa iglesia con la sinagoga. Sino que esta Kaal, ¿dónde está? Dentro de la sinagoga que aceptó el mensaje del Mesías. Claro, con las circunstancias, las persecuciones y con el tiempo, ¿verdad? Esa Kaal fue separada de las sinagogas. Porque el imperio comenzó a cerrar las sinagogas. Entonces, estos gentiles, poco a poco, fueron formando sus propias comunidades y con el tiempo formaron la poderosa identidad de iglesia. ¿Ok? Pero eso no aparece en el libro de los Hechos y no está registrado en las cartas de Pablo. Eso se formó, ¿verdad?, después del siglo I. Porque en el siglo I todavía existían, ¿verdad?, seguidores de los apóstoles en vida. Y como esto es evidente, esto es importante, lo que voy a decirles ahorita, en la misión de autoridad, siempre el Eterno, ¿verdad?, cuando el Eterno mandó a Moisés, no lo mandó solo. ¿Con quién mandó el Eterno a Moisés a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo Israel? Aarón. ¿Ok? Siempre hay una autoridad de rectificación, ¿verdad? Es como esa autoridad, ¿verdad?, es la que ejerce. Entonces, siempre que el Eterno habla algo, por eso dice en uno de los profetas, no hará nada el Eterno sin antes dar a conocer, ¿verdad?, darlo a conocer a sus siervos los profetas. Ese es algo pero bien bíblico, es algo bien judío, o sea, bien hebreo, es un principio fundamental que nadie puede pararse delante del pueblo y decir Dios me habló. Nadie. No importa quién sea. Siempre hay una evidencia y hay un testimonio. ¿Para qué? Para que no entre duda. En la rebelión de Korah, ¿verdad?, conocido en español como Core, pero es Korah, que es primo hermano de Moisés. Él tuvo esta mentalidad errónea y equivocada de pensar que Moisés se autorizó su liderazgo por su propia cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que juntó un grupo de personas, como 250 personas, todas reales, todas de familias importantes, y que conocían la Torá, que conocían el testimonio del Eterno. Y, ¿verdad?, el mismo Eterno tuvo que intervenir, ¿verdad?, y el mismo Korah tuvo que escuchar la voz de Dios para decirle que él fue el que puso a Moisés como autoridad suprema. Pero Moisés ya le había anticipado: poco les es, oh hijos de Leví, el que Dios los haya hecho sacerdote. Y nada más. O sea, no fue solamente Moisés el que estaba en la autoridad, era el líder allí, pero había muchos líderes. O sea, la casa de su padre, o sea, la casa de Leví, tenía todos los cargos más importantes. Tenía el sacerdocio, tenía el control monetario de todo el pueblo, tenía las distribuciones de los bienes y de las sedacas y de las ofrendas, tenía la elección del mejor ganado, del mejor grano, de los mejores elementos. O sea, la tribu de Leví era una tribu muy, pero muy privilegiada. Era la élite, era el lujo de Israel. Entonces, cuando el Eterno dijo: apártense de estos hombres perversos, y todas sus tiendas y sus bienes fueron consumidos. Los tragó la tierra. Y se los tragó la tierra. ¿Ok? Entonces, con Pablo fue lo mismo. Pablo no se pudo presentar ante los apóstoles sin ningún testigo.
¿Cuál fue el primer testigo? Ananías, el cual él oró por él. Pero después el Eterno le dio a Bernabé. Y Bernabé es el que tenía buen testimonio entre los apóstoles. Entonces fue como que si Bernabé es el que abrió camino para que los apóstoles aceptaran a Pablo en las circunstancias que se encontraba, porque era un perseguidor de ellos. No era fácil para ellos hacer esto. Entonces, este Bernabé, ¿verdad?, fue el que de alguna manera fue el brazo derecho de Pablo, y que el que tenía, ¿verdad?, gran simpatía con el judaísmo, y también tenía gran simpatías con los gentiles. Tenía que ser una persona flexible en ambos lados. Entonces, cuando miramos nosotros en Hechos 16 y en Hechos 17 también vamos a mirar, en Hechos 17:1 dice, pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Ok? Entonces Pablo siempre que buscaba la sinagoga de ¿qué? De los judíos. ¿Y por qué Pablo seguía ¿por qué buscaba las sinagogas? Primeramente porque él era mismo judío. Pero él no iba, ¿verdad?, a la sinagoga a celebrar el Shabbat, aunque lo celebraba. No iba allí para escuchar la Torah, aunque la escuchaba. Su punto principal, ¿qué era? ¿Cuál era su punto principal? De ir a buscar a los gentiles y de allí exponer su mensaje para ellos. Ahorita lo vamos a mirar para que miren Él tenía todas las herramientas disponibles, el Eterno lo armó. Fue un soldado con toda una armadura militar extraordinaria. Tenía de su lado a los mejores hombres temerosos de Dios. Y también lo llevó a las mejores sinagogas. Fíjense bien lo que va a pasar aquí. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos y ignoramos la realidad de la presencia del judaísmo y de la gran cantidad de gentiles que están relacionados con él, corremos el riesgo de ubicarnos mal en tiempo y en espacio. Y bajo la influencia de la teología católica, asumir que Pablo visitaba las sinagogas y las comunidades judías con la intención de combatir el judaísmo y probar a los judíos, fíjense bien, y probar a los judíos y enseñar del Mesías que ya no era necesario para el judío santificar la ley, circuncidar a sus hijos, ni guardar las costumbres, es una equivocación fatal. Pablo nunca fue cristiano. Pablo nunca abandonó el judaísmo. Pablo nunca predicó en contra de Moisés y nunca predicó en contra de la circuncisión ni en contra de las festividades. Eso fueron acusaciones falsas. El libro de Hechos, capítulo 21, nos confirma lo siguiente. ¿21? 21. Oh, 20, 21. 21. Fíjense bien lo que dice 20. Vamos a mirar aquí esta situación interesante. El capítulo 20 está lleno de evidencia, pero quiero agarrar un tramo de ese capítulo, ¿verdad?, para de una vez por todas, ¿verdad?, convencernos de este personaje que no hizo nada en contra de la ley de Moisés ni en contra del judaísmo. Porque todas esas son acusaciones falsas
que él mismo sufrió y que hoy sus seguidores, entre comillas, que lo hicieron fundador del cristianismo, ¿verdad?, caen en el mismo error que las personas que lo acusaban. El verso 17 en adelante dice: y cuando arribamos a Jerusalén, fuimos recibidos con gozo por los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Este es el movimiento Netzarita. Y al otro día, cuando estaban todos los ancianos presentes, fuimos con Pablo ante Jacob. Ahora bien, como les expliqué, la importancia de que cada profeta tiene un ayudante y un brazo derecho. Por miles de años se ha enseñado que Pablo, especialmente en el cristianismo católico, que Pedro es la mano derecha del Cristo. Y la religión católica lo ha nombrado el primer papa. Ahora yo les tengo una pregunta. Para el cristiano no es muy importante esto que les voy a decir. Pero para Dios, para Israel y para la tribu de Judá sí es importante. ¿De qué tribu es el Mesías? De la tribu de Judá. ¿Qué le prometió Dios a David? Que jamás dejará su trono vacío y que uno de su descendencia se sentará en su trono para siempre. ¿Correcto? ¿Quién me puede decir de qué tribu es Pedro? En la ausencia del Mesías, ¿quién tiene más derecho? Jacob o Jacob, mal conocido como Santiago, hermano de Mashiach, descendiente de la tribu de David, hijo de David. ¿Quién tiene más derecho a representar el trono de David su padre? ¿Jacob o Pedro? Jacob. Es por eso que Jacob, cuando se trata de autoridad y cuando se trata de resolver un problema, Jacob aparece primero en la lista y no Pedro. A Pedro, por la ausencia de Jacob, le encomendó ciertas cosas el Mesías a él, pero esto no quiere decir que le encomendó el dominio del reino, porque Jacob, en ausencia del Mesías, representa la casa de David, bíblicamente hablando. Pero estos temas para el cristianismo no tienen ningún significado. ¿Por qué? Porque ya no hay ley. Y si ya no hay ley, ya no tiene importancia la tribu de Judá, la tribu de Leví, porque ellos no tienen que ver nada con las tribus. Pero ojo, alerta, yo sí me importa, sí, porque es la herencia que Dios me ha dado. ¿Por qué Pablo se preocupaba tanto por los gentiles? Estos gentiles entendieron que ahora forman parte de las 12 tribus de Israel. Y son sus hermanos, que están protegidos bajo esa bendición. Estos gentiles no hacían antisemitismo ante ninguna tribu. Antes, al contrario, le agradecen a Dios de que ahora son partes de estas 12 tribus, de esta nación santa, de esta nación escogida por Dios. Porque las bendiciones que el Eterno le da a los gentiles no están fuera de Israel, están dentro de Israel. Entonces Jacob, ¿verdad?, tenía la autoridad en el templo como representante de la casa de David, y también tenía la representación de los temerosos y del movimiento nezarita. Entonces, en el templo era muy respetado. Y fuera del templo, en las comunidades nezaritas,
lo miraban como el hermano del Señor, con autoridad, porque vino a ser una lumbrera, no solamente en el templo, sino también en las sinagogas del exilio. Era respetado. Y todo lo que él acordó juntamente con los demás apóstoles, se hizo ley en Israel para los gentiles. Y este caso de Pablo, este caso de Pedro, este caso de Pablo, es importante. Fíjese, y al otro día, cuando estaban todos los ancianos presentes, fuimos con Pablo ante Jacob. Y después de haberlo saludado, Pablo empezó a narrarles una tras otra todas las cosas que Hashem había realizado entre los gentiles. Entre los gentiles, mediante su ministerio. Y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria a ¿quién? A Hashem. Si Pablo le haya contado esto en el templo a los fariseos, a los saduceos, hayan dado gloria a Dios, no, lo hayan matado. ¿Por qué? Porque la salvación a los gentiles no era revelada a todo el mundo, sino a los que aceptaban al Mesías. Y aquí ven el 20. No, espérate. Aquí estamos mirando aquí estas cosas interesantes. Si alguna persona quiere hablar de doctrina, aquí está. Estos no son puntos doctrinales, es una verdad bíblica, es una realidad. Y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria al Eterno y le dijeron, hermano, hermano, hermano nuestro, tú ves cómo en Judea existen miles de creyentes que todos ellos tienen celos de la ley. Aquí en mi versión dice. Pero se les ha dicho acerca de ti que enseñas a todos los judíos que se encuentran entre los gentiles que se separen de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden en las costumbres de la ley. ¿Por qué llegó ese rumor a ellos? Porque Pablo le decía a los temerosos que había entre las sinagogas judías que no era necesario que ellos se circuncidaran. Pero como el chisme siempre va arreglado, la Shon Hará, entonces, ¿cuál fue el arreglo de ese acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo? Que Pablo decía que los judíos ahora no tenían que circuncidarse. Y no eran los judíos que les dijo eso. Fue a los gentiles. Pero la Shon Hará o la maldad siempre tiene que dañar la verdad. Pero con la verdad no se puede. Muchos de ustedes han sido dañados por esta teología cristiana, han sido perturbados, pero ahora la están escuchando. Ahora ustedes deciden si siguen creyendo en esa mentira o acercarse al pueblo de Israel, acercarse a entender la belleza y la profundidad de la Torah. Porque así como a Pablo lo acusaron de que él predicaba en contra de la circuncisión, así a muchos de nosotros nos engañaron por mucho tiempo que Pablo fue el que predicó en contra del judaísmo. Y Jacob aquí está diciendo, llegaron a sus oídos eso, pero Jacob no creyó eso. Bueno, él en su persona no creyó, pero ¿cómo convencer a los que estaban hablando en la calle públicamente? Entonces, así como la palabra de Dios siempre, con la verdad, apaga una mentira, así como el Mesías, con una palabra, contestaba muchas inquietudes de los doctores de la ley, así mismo Jacob usó un mandamiento para probar que era mentira lo que se acusaban de ellos. ¿Y cuál mandamiento usó? ¿Cuál mandamiento usó? Díganme, ¿cuál mandamiento usó?
Aquí mismo lo dice. El del voto. Así pues, por cuanto ellos se han enterado de que han venido para acá, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho voto de purificarse. Hay 4 hombres. Estos hombres no son gentiles, son judíos. Y siguen practicando la ley, ¿o no? Jacob no le está diciendo eso para quedar bien con los fariseos y no les hagan daño, porque sería un falso. Sería bopilar, sería una persona que cambia de bando, no. Él es recto, él es justo, y él sabe que Pablo no hizo eso, pero que la Lashon Hara ya había regado su veneno. ¿Y cómo limpiar el veneno del pecado? Con la Torá, con el mismo mandamiento. Entonces, estos 4 varones hicieron ¿qué? ¿Quién de ustedes conoce los mandamientos de los votos y de los juramentos? Es algo interesante y estudiarlo es grande para entender lo que hizo Jacob aquí. Entonces, estos 4 varones iban a cumplir un mandamiento de juramento y invitaron a Pablo. ¿Ok? Y fíjense bien lo que dice. Tómalos y ve. Purifícate con ellos y cubre los gastos para que se rapen la cabeza. Así todos sabrán que lo que se dice respecto a ti es mentira y que tú cumples la ley y la obedeces. Y estamos en el capítulo 21 de Hechos. Ya habían pasado años. Y Pablo, aquí, en este capítulo, ¿sigue siendo judío o es cristiano? Sigue siendo judío, ¿no? ¿Y cuándo se hizo cristiano entonces? ¿Cuándo predicó en contra de la ley de Moisés? ¿Cuándo le estableció un reemplazo la iglesia con Israel? ¿Cuándo? Aquí estamos en el capítulo 21 del libro de Hechos y aquí Pablo va a entrar al templo y va a practicar un mandamiento que está establecido en la ley de Moisés. Se va a rapar el cabello, va a hacer una ofrenda por un voto, por un juramento. ¿Y cuál es ese juramento? ¿Quién de ustedes sabe por qué hizo voto Pablo? Ahora, terriblemente las iglesias hacen juramentos, hacen votos, sin saber qué es lo que es eso. Inclusive se atreven a hacer pactos. Nadie puede hacer pactos con nadie. Solamente Dios puede hacer pactos. Porque Él es eterno. Puede haber un convenio, puede haber un acuerdo, pero pactos, que es un brit, solamente Dios lo puede hacer. No existe, todos los pactos de Dios son eternos, todos. El hombre no puede hacer un pacto con Dios porque falla, muere. Solamente que Dios quiere Deja de existir. pacto contigo. El pacto matrimonial, ese no muere. Porque en la resurrección, yo les hago una pregunta. ¿Ok? En la resurrección, cuando una persona resucite, ¿va a reconocer a su pareja o no? En la Biblia hay un ejemplo muy interesante con respecto a una mujer que tuvo 7 maridos. ¿Y qué le dijeron los fariseos? En la resurrección, ¿Y quién será el esposo? ¿cuál será su esposo de esos 7 que se casó? ¿Y qué le dijo el Mesías? Interesante este tema. Siguiendo allí, porque ya vamos a abordar el tema aquí. Dice, ve y purifícate con ellos y cubre los gastos para que sepan. Dice, así todos sabrán que no lo que se dice respecto a ti es mentira y que tú cumples la ley y la obedeces. Pero acerca de los gentiles, fíjense bien,
ese pero no incluía a los quién. Entonces, porque cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos que Pablo llegó a la iglesia y todos en la iglesia, no hay judíos ni griegos, no hay gentiles ni nada, todo es hermanos, todo es Cristo, todo es amor, todo es... No, señores, en los tiempos de Pablo no era así. Tú no puedes leer a Pablo como que tú estás en una iglesia. Es el error más grande que puedes cometer. Porque Pablo abrió una brecha donde no había brecha. Abrió un camino donde no había un camino. Él no es el reformista de un cristianismo, no es el reformista de un judaísmo. Él es un mensajero que vino a cumplir una misión que Dios le encomendó de extender la salvación a los gentiles. Tan simple como eso. ¿Y dónde fue su partida? ¿Dónde fue su comienzo? En las sinagogas donde él se crió. En la religión donde él conocía. Él conocía todas estas cosas y por eso el Eterno lo usó, porque superaba a sus compañeros en el conocimiento de la Torá. Entonces, por eso es importante conocer y darle este punto de vista importante a esto. Pero acerca de los gentiles que han creído, Gentiles, es una separación. Gentiles. hace una separación entre judíos y gentiles en una sinagoga. Este que ha creído, aquí lo pone. Y este que es hijo del pacto, lo pone en su casa. En los tiempos de Pablo estaba un judío nativo y estaba un temeroso en una sinagoga. Pero la función de uno no era la función del otro, lo mismo. Es por eso que este gentil podía ir a la sinagoga y podía ir a una casa de un judío. Pero el judío no podía ir a la casa de ese gentil, aunque estuviera yendo a la sinagoga. ¿Por qué? Porque su casa no estaba santificada todavía. Pero el gentil, ¿qué pierde cuando entra a un lugar santo? Nada. A ver, ¿quién se contamina más? Si un judío invita a un gentil a darle un pedazo de carne sacrificada al Eterno, de la mejor carne, y la pone allí, pues ya mire todo el proceso que tiene. Viene llena de obediencia, viene lleno de ofrenda, viene lleno de bendición del sacerdote, de Dios, la pone en su casa con su familia, invita a este temeroso que está yendo a la sinagoga, lo invita, se deleita, el vino, el pan, la mantequilla, todo a gusto, están ahí comiendo a gusto. Pero ¿qué pasa si este gentil, verdad, que su mujer es adoradora de Baal, su compadre es adorador de Belzebú, su hijo es hechicero, y va a su casa, pero él solamente va a la sinagoga, va a su casa? ¿Usted piensa que cuando le siente allí y le ponga un puerco jabalí al judío, usted piensa que el judío se lo va a comer? ¿Quién pierde más? O sea, sacar inclusive ni a un levita podía entrar a cualquier casa de un israelita. Y esto no es acepción de personas, esto no tiene que ver nada, esto tiene que ver con principios y responsabilidades y roles que Dios le dio a cada persona. Por eso el hombre no puede tomar el rol de la mujer, señores, porque más quieras, por más que quiera la humanidad convencernos de que si tú naciste hombre, pero ya a los 30, 40 das inclinaciones de mujer, la ley te permite que lo hagas, aunque te pongas senos, aunque te pongas lo que te pongas, tú naciste hombre y serás hombre, aunque no quieras serlo, hasta la muerte. Viceversa, una mujer no puede tomar el rol de un hombre, aunque se quite sus pechos, aunque se ponga vellos y bigotes y todo lo que quiera, no va a tener la función de un varón, porque nació hembra. Su neshama está encarcelada. En todas las personas, hermanos míos, esto es muy interesante. Yo sé que a veces la gente tiene temor de hablar de estas cosas por derechos que tienen las personas de hacer lo que ellos quieran. Eso estoy de acuerdo. Cada persona puede tomar su propia decisión.
Pero de eso decir que está bien o que está aceptado o que no tiene nada de malo, eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque las funciones que Dios le dio a cada cosa no se pueden cambiar. El hombre no las puede cambiar. El sol, no le puedes decir a la luna, ya me cansé de ser sol, ahora te cambio turnos, ahora tu luna sale en el día y yo el sol en la noche. Ya está establecido. Ya está establecido. El mar no le puedes ir al desierto, ya estoy cansado de tanta agua, te cambio ahora. Y nosotros que somos criaturas, que somos la joya de la creación, que somos hechura a la imagen de Dios, queremos cambiar nuestra naturaleza. Y fuimos hechos conforme a su voluntad. Queremos cambiar nuestra naturaleza, dañándonos a nosotros mismos. Lo que pasa cuando una persona cambia su rol, encarcela su alma. Tú mismo estás agobiándote dentro de un cuerpo que no es el tuyo. El alma fue creada. El alma del varón es diferente al alma de la mujer. Entonces, cuando tú haces una conversión de ese índole, entonces encierras a esa alma en una cárcel oscura que no tiene salida. Quiere salir, pero no puede. Porque tú misma, tu aberración, la ciencia, la política, la sociedad, te involucró y tú caíste en ese abismo. Lo mismo sucede con los gentiles y los judíos. El movimiento nazarita no podía encarcelar a un gentil en un saco de judaísmo, porque lo iba a matar, lo iba a destruir. No lo podía encerrar. No podía agarrar a este gentil, ahora eres judío, ¡boom! O viceversa. ¿Qué hizo el cristianismo? Saca a los judíos dentro de su responsabilidad que tienen con Dios, con sus pactos y todo eso. Ahora, ya nada de eso sirve. Ahora eres cristiano, ¡boom! Lo quiere poner en un cuerpo cristiano, en un estilo de vida cristiano. ¿Usted piensa que ese judío va a andar libre y consciente siendo cristiano? No, no se puede. I'm sorry. Sí, que ha habido judíos, sí, pero son judíos, ¿verdad?, que no tienen brújula, que no son observantes, pero un temeroso, un conocedor. Inclusive hay muchos judíos que aceptan que Jesús es el Mesías. Lo aceptan y siguen su judaísmo y lo respetan y leen el Nuevo Testamento. Pero eso no cambia su religión. Entonces, los apóstoles aquí, ellos no quieren sacar de contexto la función que Dios ha dado. Porque la función que Dios dio, Dios en su plan de misericordia y en su plan de redención, creó a Israel y a las naciones. Entonces tiene que ver, en el plan de Dios tiene que ver Israel y tiene que ver naciones. Entonces, si deja de existir Israel como naciones, ¿qué va a haber entonces? Puras naciones. Israel no va a haber. ¿Qué pasa si solamente Israel existe y no hay naciones? Entonces no habrá naciones y solamente Israel queda. Entonces en el plan del Eterno tiene que haber Israel y tiene que haber naciones. Ese es el plan del Eterno. ¿Y qué dice? Con respecto a los gentiles que han querido, les hemos escrito que se abstengan de sacrificado a los ídolos. Y eso es un mandamiento de idolatría. Fornicación, ya inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, ¿quién dijo eso? ¿Pedro? ¿Quién dijo eso? Jacob. Esa ley es de Jacob, Hermano de Mashiach. el hermano del Mesías. Los gentiles tienen que guardar las 7 leyes noédicas y ser instruidos por sus hermanos nazaritas, no por el judaísmo de Shemai. Porque el judaísmo de Shemai no los va a aceptar. Entonces, hermanos míos, esto causó una revolución tremenda. No, como que si no tuvieran problemas, aparece este problema todavía y el imperio de Roma se viene con ellos contra todo. Con todo se viene en contra de ellos.
Entonces, esto está interesante. Pablo y Bernabé, parte 2. Está súper. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ya nos avanzó un poquito. Pero para la otra semana vamos a continuar para la importancia de este personaje, Bernabé, que fue el brazo derecho de Rab Shaul. Entonces, esto que vamos a ver para la otra semana, pausa. Esto que vamos a ver para la otra semana.